para estar preparando. Recuerda que yo te voy a preguntar si hay mensajes. Listo, Hola. al aire. Ok, muchas gracias, Milker. Bueno, muy buenas noches a todos. Continuamos con otra clase más sobre imaginación activa, con este libro que ha escrito Bárbara Hanna, que es tan esclarecedor con respecto a este método que Jung redescubrió y lo trajo al presente y lo aplicó en su vida personal y también con sus pacientes. Realmente este es un libro en donde cada capítulo encierra mucho dato, mucho conocimiento, mucha explicación de cómo trabaja este método y cómo se mueve nuestra psique, cómo es una psique viva, con conciencia, cómo el inconsciente en realidad parecería una paradoja, pero en realidad es así. El inconsciente está plagado de conciencia, ¿cierto? Tiene un objetivo, tiene una teleología, tiene un fin, es absolutamente compensatorio con la conciencia, con el yo, con el ego. Realmente en este libro uno puede eh, entender cómo es importante en un momento determinado de la vida y también en un momento determinado de la terapia poder abordar un diálogo más vivo, más comprometido con nuestro inconsciente. Primero personal, porque esto nos va a hacer eh, ir acercándonos al inconsciente colectivo, con sus arquetipos, con su sabiduría y con su estado de intento de que nosotros seamos mucho más conscientes, primero de lo que, digamos, de nuestra sombra, de lo que no, de nuestra sombra personal, de aquellas cosas no solamente que rechazamos de nosotros mismos, sino que no conocemos, y también ser consciente de que, dice Bárbara Hanna, qué importante es hacer acuerdos con nuestro inconsciente, entablar puentes de diálogo, eh, también poder aceptar sus propuestas con la mente abierta para poder acrecentar nuestra conciencia, conocernos a nosotros mismos y también algo muy interesante que plantea la psicología junguiana, que es la evolución, ¿no? En este sentido de no estar, estar en un estado congelado de conciencia en un punto, endurecidos por un hecho en nuestra vida cotidiana, en nuestra historia personal, que nos detiene en nuestra evolución, en nuestro cambio, en nuestro crecimiento, en la toma de conciencia y también de poder aprovechar nuestras potencialidades que a veces conocemos y a veces nos es totalmente desconocida. Toda esta introducción es válido porque hoy, y es una preparación para hoy poder tocar el capítulo 3 de este libro, donde Bárbara Hanna nos va a acercar el caso de Silvia, cuyo caso lo tituló Un acercamiento inicial a la imaginación activa. Es un acercamiento inicial, como su buen título dice, porque Silvia, que así se llama la paciente o la persona que intenta aplicar este método de imaginación activa, eh, trata de tener una práctica de este método y en los primeros intentos no lo logra. Pero cuando llega la mitad de la vida y estamos en esta, dice Jung, en este momento bisagra, ¿no? En este momento de la vida en donde uno comienza a cuestionarse, a preguntarse y a tener otras necesidades en nuestra vida interior, en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana. Bárbara le propone a Silvia poder practicar la imaginación activa dado el estado y el momento de su terapia.
Silvia acepta, los primeros intentos fueron fallidos, pero luego con un gran esfuerzo, nos cuenta Bárbara, entabla Silvia un diálogo con su inconsciente, ¿sí? Por supuesto que acá hay que hacer unas aclaraciones con respecto al caso que vimos la clase pasada, el caso Eduardo, en donde vamos a ver a lo largo de todo el relato que Eduardo forma parte activa y personal de su imaginación activa. Él es quien vive la imaginación activa y está dentro del proceso de esta fantasía creadora, ¿no? De esta imaginación creadora, de esta imaginación activa. Realmente él, con toda su palabra de extensión de lo que es activo, vive su imaginación, toma parte principal y actuante de la realización y de este camino que nos propone la imaginación activa a través del diálogo con el inconsciente que se van presentando a través de imágenes. En Silvia no se logra esto. En realidad, ella se acerca a través de esta imaginación activa siendo pasiva. Es decir, esta imaginación se va a vivir a través de la personalidad o de la presencia de una madrina que se visualiza como la actuante de toda esta imaginación activa. No menos importante en esta primera etapa o en este acercamiento inicial, no menos importante porque realmente se logra cambios y logra tomar conciencia de aquello adormilado, olvidado o desconocido, no aceptado en su conciencia. Un poquito para poder entender qué nos trae Bárbara Hanna con este caso, el caso Silvia, vamos a poner un poquitito en situación eh, quién era Silvia o en todo caso cuáles eran sus vivencias y por qué había entrado en terapia y por qué había llegado el momento de aceptar, aplicar el método de imaginación activa. Bueno, Silvia había sido muy poco afortunada con sus padres. Su padre era un ejemplo clásico del padre negativo, del padre castigador, del padre negador, no solamente de las potencialidades de esta niña, sino de la sexualidad. Y su madre, aunque de una naturaleza muy bondadosa, nos va a decir Bárbara, la apreciaba, la quería mucho, pero nunca tuvo fuerza o lo suficiente fuerza para defender a sus hijos, específicamente a esta hija, Silvia, eh, de la, de la, del despotismo de este padre. Y Jung nos va a decir algo muy importante en Mysterium Noctionis. Jung va a decir que el padre es el primer portador de la imagen del Animus. Él le confiere sustancia y da forma a esta imagen virtual, pues por ser la imagen representativa del Logos, que el Logos es la fuente del espíritu para la hija. Desafortunadamente, la fuente donde esperábamos encontrar agua cristalina, en este caso, o a menudo, es enturbiada. El espíritu que beneficia a la mujer no es un mero intelecto, sino mucho más. Es una actitud. Es el espíritu por el cual el hombre vive, el hombre en sentido genérico, sería el ser humano. Por eso cada padre tiene la oportunidad de corromper de una u otra forma la naturaleza de su hija, como lo fue en este caso, en el caso Silvia. Este papá no pudo mostrarle una actitud de enfrentar la vida, de enfrentar la vida de una manera activa, de vivir su sexualidad, de aceptar sus propios pensamientos, sus propias decisiones, sus propios gustos, aquello que le daba placer, lo que le daba alegría. Es decir, este papá muy despótico no logró darle una actitud de empuje, de presentación y de acción hacia la vida. Y por lo tanto nos dice Jung que cuando un papá no puede hacer esto con su hija mujer, la corrompe, la rompe, la corrompe,
la come como un ácido, ¿no? La corroe. Y por lo tanto, esta hija, mujer, no va a poder desarrollarse en su plenitud y solamente va a mostrar en su vida una sola parte de ella y no la totalidad. Por supuesto que esta mamá también, al estar débil y no pudo defender a su hija de este padre, ella tampoco, como madre, pudo vivir sus atributos femeninos, que su palabra sea valorada, que su actitud y su opinión sea valorada y el deseo de cómo quería criar a sus hijos y especialmente a Silvia, ¿no? Entonces, Silvia creció en una crítica constante, en una opinión permanente de devaluación sobre su opinión, sobre su vestimenta, sobre su aspecto, sobre sus decisiones y enteramente de su vida, de lo que ella era, ¿no? Por supuesto que al, al criarse en este ámbito, el ánimus de Silvia se fue formando, fue tomando poder y se fue formando, identificándose con procesos muy frustrantes y de una ira con respecto a su feminidad poco usual, ¿no? Y también con la creencia y la sensación de que la única relación posible con un hombre es por medio de el abuso o la violación, nunca desde el lado de vivir un eros y una sexualidad saludable, consentida y llena de placer, ¿no? En donde el amor habite allí. Pero a pesar de esta familia, de su papá y su mamá, logró casarse con un buen hombre, pero con la misma actitud machista, derivada, por supuesto, de un espíritu del tiempo, de una opinión generalizada con respecto de cómo debía ser un hombre con respecto a una mujer y cómo debían ser las mujeres. Y por lo tanto, este hombre, su esposo, repitió, a pesar que ya logró tener dos hijos, repitió el mismo modelo de su papá. Por lo tanto, aquí tenemos dos hombres que representan el animus de una manera muy crítica, muy sarcástica y muy devaluadora de la presencia de Silvia y con una permanente y persistente bajo estima, baja autoestima. Bajo sus propios ojos, Silvia ni siquiera podía verse a sí misma, ni siquiera era consciente de ella misma, de su propia voz, de sus propios talentos, de sus propios gustos y de sus propias opiniones. No podía confiar en ella misma y ni siquiera ella misma sabía cuánto valor tenía, ¿no? Entonces, cuando Hannah le propone realizar la imaginación activa, ella ubica en su fantasía, eh, se ubica en la fantasía como una simple observadora, una simple narradora de la imaginación activa en donde eh, su madrina comienza, esto todo dentro de la fantasía, estamos ya relatando cómo Silvia se planta dentro de la imaginación activa y lo que comienza a ver en este trabajo, ¿no? Y lo primero que observa es una madrina que por supuesto era rica, con un muy buen pasar, una mujer inteligente, pero que a la vez también había solamente podido eh, realizar su trabajo en forma laboral, contable, pero había quedado soltera, sin hijos, vivía solamente para su trabajo, para realizar trabajos de racionalización, de contabilización y trabajos de números, solamente de números.
Entonces, Silvia, a través de la visualización de esta madrina con esta personalidad, comienza a vivir esta imaginación activa, en donde esta madrina lo primero que hace es regalarle una vieja llave, en donde Silvia realmente la toma y dice, esto no tiene valor alguno, sin darle demasiada importancia dentro de la imaginación activa, la guarda en un cajón y la olvida por completo. Y comienza a describir de esta manera a su madrina, ¿no? Que fue vuelvo a repetir, una persona muy exitosa con respecto a ocupar cargos altos en empresas importantes, a ganar muy buen dinero, pero nunca aceptar la compañía de un hombre, lograr una familia, y solamente y a duras penas aceptaba lo duro de sus decisiones algunos fines de semana, cuando algunos sábados o algunos domingos se le hacían un poco más pesado hasta esperar el lunes de volver al trabajo. Por lo tanto, también tenemos esta madrina carente de interés por la vida, sin anhelos personales, cumpliendo trabajos rutinarios, y que solamente su vida pasaba por el trabajo y la orden que le daban terceros. Siempre aquí hay que tener en claro que cuando una persona está trabajando en la imaginación activa, o en este caso Silvia, para ir a este caso puntual, la madrina era parte de Silvia. Es decir, todo lo que se vive dentro, lo que se vive, lo que se observa y lo que se ve dentro de la imaginación activa son partes del individuo mismo, ¿no? En este caso se nota mucho más porque Silvia, a no vivirlo de una manera activa, sino de vivirlo de una manera pasiva y observadora, como relatando lo que sucedía en la imaginación activa, mucho más es una parte proyectada de la misma Silvia, ¿no? Por lo tanto, esta madrina sale a comer a un fin de semana sola en un buen restaurante, se le acerca un hombre cuyo apellido es Schulze, y Schulze, la raíz, por supuesto es una palabra alemana, cuya raíz, Schul, en alemán significa colegio. Es decir, que ya de alguna manera podemos ubicarnos medianamente en qué momento del tiempo psicológico o del tiempo de estancamiento podemos empezar a pensar, ubicarnos que está trabajando Silvia en su imaginación activa. El Schul es el colegio, es decir, es colegio o escolaridad, diríamos que es justamente antes de la mayoría de edad, antes del disfrute total de la sexualidad de una manera libre, y en donde hay muchísimos secretos y cosas que la jovencita ignora en una edad de adolescencia. Es decir, que hay que tener también en cuenta cómo en esta imaginación activa, Jules, este hombre que se le acerca a esta madrina, esta raíz alemana, que nos ubica, este apellido nos ubica, nos da la clave de dónde estamos trabajando. Por lo tanto, en Silvia, en la psique de Silvia. Por lo tanto, este hombre se le acerca, la trata con mucha dulzura a esta madrina, ella no lo conocía, ni siquiera se le simpatizaba, no sabía quién era, pero sin embargo acepta terminar la comida, acompañarlo a un paseo, subir a su automóvil, ir hacia Lucerna, entrar en su casa, aceptar esta invitación, y cuando acepta esta invitación, esta madrina, entra a una hermosa casa en un viejo barrio del barrio de la ciudad de Lucerna, y ella estaba embelesada por las bellezas de esta estructura, del paseo que había dado con el señor Schulze y con la estructura edilicia y las bellezas que había dentro de esta casa. Él la va conduciendo
por las escaleras a una habitación, ella embelesada y en una manera de ensoñación por estas bellezas de esto que estaba viendo, por sus pinturas, por el arte de lo que había. El señor Schussler la encierra en una habitación, le pone llave y comienza a besarla, a desvestirla y a tratar de hacerle el amor. Ella en ese momento, la madrina, se despierta, lo rechaza de plano y él el señor Schussler, con una agritud y una agresión, intenta golpearla. Ella entra en un pánico feroz, trata de defenderse y a duras penas toma como puede un cortapapeles que había sobre un escritorio. Este cortapapeles era muy filoso y se lo clava en la espalda y lo mata. Todo esto es dentro de la imaginación activa, vuelvo a repetir. Bueno, entonces ella, la madrina, descubre que en esta mansión habitaban 15 adolescentes que este señor Jusle sometía, ultrajaba y vendía, utilizándolas como prostitutas y diríamos, percibiendo el dinero que recibía por ellas. Esta casa se llamaba la Casa del Cerdo Dorado. Llega la policía, descubre este asesinato, la madrina delata, diríamos, cuenta cómo fue y dice: yo hice tal cosa, yo lo maté, yo lo asesiné. La policía la absuelve y le deja a su cargo esta casa, que la reestructuran, la limpian toda, la ponen, realmente reluce más que antes, la embellecen, y esta madrina se hace cargo de estas 15 doncellas que vivían en esta casa. Por lo tanto, deciden venderla porque estas 15 mujeres ya no querían vivir ahí y compran otro predio muy bello en medio de lo natural, con un lago rodeándolas, y levantan un gran muro. Estas 15 doncellas levantan un gran muro y para que nadie se atreva a cruzar, y solamente aceptaban un albañil y un personal que le traían los alimentos para que ellas pudieran sobrevivir. El resto lo cultivaban en su jardín, y esta madrina se hace cargo de estas 15 jovencitas y se queda a vivir con ellas, ¿no? Hasta aquí podemos entender que estas 15 doncellas no son más que el ánima atrapada de Silvia. Estas 15 mujeres representan el ánima absolutamente no visto, no aceptado y absolutamente sometido de Silvia. Pero hasta este momento Silvia no se podía dar cuenta de lo que estaba realmente viviendo ella en esta imaginación activa, ¿no? Eh, Porque el poco interés espiritual y el poco interés hacia lo femenino que el padre de Silvia le dio, obligó en esta imaginación activa a estas 15 doncellas a levantar un muro para que no pudieran volver a ser tocadas por ningún hombre, y a ir hacia las tareas de jardinería, en donde ahí los hombres no tienen acceso, y también a la propia belleza, a embellecer y a trabajar con el arte, eh, con la pintura, con la escultura, con el bordado, con el tejido, y todo lo que sea, y con la danza. Algo muy importante que tengo que contarles de Silvia es que Silvia era una pintora, pero que no podía llevar adelante su arte. Fíjense aquí
cómo en la imaginación activa, en estas 15 doncellas, aparece esto de lo cual ella no se puede hacer cargo, que es una representación de su ánima, y cómo el ánimo aparece absolutamente cruel, violento y sometedor. Cuánto miedo hacia el hombre, ¿no? Y cuánto miedo también a su propia ánima, hacia su potencial femenino. Eh, entonces, en ese momento están en el jardín y comienzan a estas mismas chicas, las mismas doncellas, empiezan a cantar y a trabajar con el arte, y una de ellas levanta una escultura a partir de una piedra, y levanta una escultura de un varón bello, muy bello, que le dan a llamar Ulises, lo nombran Ulises. Como ustedes saben, aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, es importante poder ubicar el ánima y el animus y en qué relación están, y también ubicar por qué Silvia específicamente elige una madrina. Esto nosotros lo vemos mucho en los cuentos de hadas. Vemos la madrina, ¿sí?, que viene, asiste, ayuda, guía, aconseja, regala, compone, soluciona. Y esta es la representación del self. En esta imaginación activa específicamente, lo que se ve es cómo no solamente estamos trabajando, cómo no solamente Silvia estaba trabajando con la sombra personal, sino que estaba trabajando con arquetipos muy fuertes como son el ánima y el animus, y que realmente el que dirigía, el que tomó las riendas de este trabajo de restauración, de diálogo y de composición entre estos dos arquetipos tan importantes, es la figura del self. Es la figura del sí mismo que estaba representado en la madrina, porque el ego de Silvia estaba tan devastado, tan, devaluado, que ni siquiera podía hacerse cargo de su propia sanación y actuar de una manera activa en esta imaginación activa. También cuando estas jóvenes eh, producen esta estructura bella, esta escultura bella, y lo nombran Ulises, ya Ulises, ustedes saben, es uno de los grandes héroes, en donde el inconsciente ya le está avisando a Silvia que para poder recuperar su ánima y poder sanar la relación con el ánimus, para que este ánimus baje la agresividad, no sea tan déspota y pueda lograr una relación saludable y de integración entre ánima y ánimus. Ya el inconsciente a Silvia le estaba avisando que realmente iba a tener que hacer un trabajo, un camino realmente de individuación, un camino del héroe, que iba a tener que cumplimentar etapas, como se hace, Joseph Campbell va hablando de las etapas que debe cumplir el héroe cuando va a hacer este camino, ¿no? Que primero es aceptar el reto, luego se presentan los ayudantes, los guías y los buenos consejeros, luego la aceptación, ¿no?, de este trabajo, luego la renuncia, y luego finalmente la aceptación para aceptar, para entrar a la sombra y enfrentar la oscuridad o la panza de la ballena, para realmente poder incorporar y enfrentarse con el dragón, para poder incorporar realmente su propia valentía y poder de alguna manera equilibrar estos arquetipos tanto del ánima como del animus. Ya el inconsciente le estaba avisando a Silvia que este proceso iba a tener varias etapas. Por eso al principio Bárbara nos dice, esto es una introducción, es un acercamiento a poder lograr
restauración total de los arquetipos, pero Silvia logra muchísimo a pesar de que esto es una primera etapa. Por lo tanto, comienzan las doncellas a danzar alrededor de esta estructura, de esta arquitectura, de esta escultura de Ulises de una manera muy alegre, preparan comidas, hacen cantos, hasta que una de las muchachas, llamada Breso, comienza a danzar y a cantar mucho más, em, mucho más alegre, pero de pronto en esa festividad, en esa alegría y en esa euforia, se pone muy, muy, muy triste. También aquí Bárbara nos cuenta que brezo es una palabra, es una planta que produce una flor tanto rosa como blanca. Acá Bárbara diríamos, nos nombra, alude al brezo blanco, pero el brezo es la traducción en inglés, es la planta de heather, que la heather o el brezo es una planta sagrada que está dedicada a la diosa madre. Entonces aquí también acá aparece otro arquetipo poderoso, el arquetipo del self, del sí mismo, y el arquetipo tónico de la diosa madre. Es decir, Silvia está trabajando con arquetipos profundos, en donde sí o sí debía ser convocado la diosa madre para poder realmente restaurar su ánima. Pero Breso, una de las doncellas, se pone muy, muy triste frente a Ulises. Pero también Bárbara nos dice que Silvia le cuenta que este Ulises tenía muchas características eróticas, es decir, muchas características del dios Eros, en donde las doncellas danzaban alrededor y este jovencito, esta estructura era muy bella. Entonces también representaba a Ulises, pero también representaba a Eros, esta sexualidad no vivida, este instinto absolutamente devaluado, negado, no aceptado en la conciencia, se presenta, en este caso, la imaginación activa, por medio de, diríamos, de esta estatua llamada Ulises, pero que representaba a Eros. Realmente Silvia se sentía muy estéril frente a la posibilidad de vivir una sexualidad rica, activa, amorosa. Y Bárbara Hanna nos dice algo interesante, nos muestra que Eros no solamente es el amor carnal y la sexualidad, Eros representa el amor, es decir, que tampoco Silvia podía relacionarse con el amor de ninguna forma y de ninguna manera. Cuando decimos amor, decimos placer, pero también cuando decimos placer, decimos alegría. Es decir, Silvia no podía relacionarse con ninguna de estas características. No podía relacionarse con el amor hacia un hombre, ni tampoco podía relacionarse con nada desde el amor. Nada lo hacía con amor y no se sentía ni amada ni podía de alguna manera amar. No podía poner amor en el mundo. Entonces, de alguna manera, cuando las doncellas van cantando, pero Breso se pone al final muy triste, de pronto la estatua, casi divina, cobra vida y con el canto más hermoso cruza un umbral, cruza el umbral, cruza la pared, la gran pared que habían levantado estas dos doncellas, en donde aparece una puerta, traspasa la puerta y las doncellas van detrás de este Eros. Y Silvia se retiene en esta imaginación activa, no pudiendo seguirlas, quedando congelada y por lo tanto todas las doncellas pasan hacia el otro lado y se cierra la puerta. Cuando Silvia reacciona dentro de su imaginación activa, quiere seguirlas y ya no encuentra ni la manija de la puerta y ve solamente un orificio por donde podía entrar una llave de la cual esa llave no tenía.
Eh, quiso por todos los medios gritar, llamarlas, pero no pudo hacerlas regresar y perdió este contacto, ¿no? con estas jóvenes. Eh, por lo tanto, aquí también es importante en esta primera etapa de acercamiento, nos dice Bárbara, de la imaginación activa de Silvia, intentó hacerla llamar la atención de que ella debía tomar cartas en el asunto en su propia vida, ser partícipe y no observadora, ser activa y no simplemente una narradora de un proceso que le ocurría casi a un otro. Por lo tanto, esto tiene sus peligros, ¿no? Porque puede perderse y malograrse todo el trabajo y no volver a encontrar esto femenino nunca más. Pero Silvia vuelve a intentar, a pesar que no siempre hay que hacer todo un trabajo de esperar el momento oportuno en donde esa puerta pueda volverse a abrir. Aquí el tema es muy interesante porque Bárbara Hanna nos cuenta que Silvia, para lograr reestructurar y conectar con esta ánima muy vapuleada, destrozada y violada, tuvo que ir a un pasado mitológico, un pasado de dioses griegos, en donde todavía se valoraba la madre ctónica, la madre tierra, la madre naturaleza, se respetaban los procesos del instinto, de la sexualidad, el goce, el placer, porque como nos dice Jung, toda la era de la cristiandad, lo femenino, la sexualidad, los procesos generativos de germinación, de parición, ha sido absolutamente reprimido y este sería una de las importantes críticas que le hace Jung al cristianismo con respecto a que le faltaba después de esta trinidad masculina este cuarto elemento que sería lo femenino, la madre, esto de donde todos venimos y hacia donde todos vamos, hacia donde todos volvemos, digamos, el mar, el océano, el mar, el agua primordial, el, el útero pristino, el origen acuoso. De hecho, nosotros 9 meses estamos dentro de la panza de nuestra madre. Por eso Jung siempre mencionaba la leyenda del tesoro que surgía a la superficie al cabo de 9 años, 9 meses y 9 días. Fíjense qué números, ¿no? Y que si la persona estaba atenta, podía realmente hacerse con ese tesoro, pero si no, si estaba desatento o tardaba en el proceso, volvía a cerrarse y volvía a tardar 9 años, 9 meses y 9 días para volverse a abrir. La madrina que simbolizaba el self para Silvia realmente fue de una gran guía, porque cuando vuelve a entrar a la imaginación activa, vuelve a encontrarse con la madrina un tanto confundida por el proceso, como si todo esto de las doncellas y del rescate y que había asesinado a alguien y había sido perdonada y condonada en su asesinato y que había podido rescatar a estas 15 doncellas. También yo me quedé pensando cuando leía este capítulo de Bárbara, de este caso, donde 15 es un número también para la mujer bastante importante. Todavía se sigue festejando, no tanto como antes, pero durante muchísimos años se festejó el cumpleaños de 15 de la mujer como rito de paso, como bienvenida a la activación de la sexualidad, es decir, a vivir la sexualidad de una manera activa, de poder observar un futuro y elegir en todo caso esposo o una independencia de los padres. Así que no es tampoco azaroso que el inconsciente
haya elegido el número 15, con 15 doncellas, ¿no? Que fueron sometidas y puestas en libertad por esta madrina, este Self. Entonces, realmente la madrina, cuando vuelve a entrar Silvia en la imaginación activa, se encuentra con una madrina confusa, como si confundida, como si no entendió que realmente qué pasó, si fue real o fue una fantasía para esta madrina, hasta que en su imaginación activa vuelve a entrar en el barrio, vuelve a encontrar la casa, y en este caso esta casa se llamaba El Jabalí Dorado, ya había cambiado el nombre, ya no el Cerdo Dorado, sino el Jabalí Dorado, y allí funcionaba un restaurante. Pide hablar con los dueños, se presenta la señorita Alwet, que es la señorita Alwet, dentro de la imaginación activa, es la dueña de esta casa en donde funcionaba este nuevo restaurante. Comienzan a hablar y la madrina le cuenta toda esta historia. Albert abre un cajón en donde busca unos papeles y unas cartas y documentos que confirman y afirman lo sucedido con respecto a la madrina, a las doncellas, y que en algún momento vivió ahí y fue, fue dueña de esa propiedad. Entonces ahí podemos ver cómo Silvia comienza a tener un contacto un poco más real, más consciente de la vivencia de esta imaginación activa a través de la madrina. Y de pronto, eh, en la imaginación activa, Silvia puede encontrarse con esta madrina y recuerda, es decir, que era la hijada, ¿no? Juntas van al parque y juntas, de pronto Silvia recuerda que la madrina hacía mucho tiempo le había regalado una llave que ella había guardado en un cajón y se había olvidado absolutamente de este elemento. Silvia se hace de esta llave cuando en un momento de la imaginación activa, después del paseo, la madrina muere y le deja en total pertenencia esta llave. Cuando intenta encontrar esta casa ya con la llave en la mano, de pronto se presenta un sátiro peludo, mitad cabra, mitad humano, agitándose furiosamente con el fin de llamar la atención hacia un objeto, ¿no?, que tenía en su mano, ¿no? Y bueno, este objeto finalmente era la famosa llave que la madrina le había regalado a Silvia. Eh, y por supuesto que acá podemos ver cómo el dios Pan se hace presente en esta imaginación activa. El dios Pan es justamente de esta manera, es un caprino, mitad humano y mitad cabra, con cuernos, muy desaforado en su deseo sexual, pero a la vez muy en contacto con la vida, con la naturaleza, con los procesos del instinto. Por supuesto que aquí es muy importante la presencia de Pan en esta imaginación activa, porque justamente el inconsciente lo que intentaba era hacer un puente entre Silvia y sus instintos, no solamente sexuales, sino eróticos y también de intensidad hacia la vida. Eh, y, y tender un puente un puente de comunicación con esto que en ella misma estaba absolutamente olvidado y reprimido, ¿sí? Bueno, es importante cuántos elementos hay en esta imaginación activa y cuánto trabajo tuvo que hacer Silvia, ir más allá de la era del cristianismo para poder encontrarse con un ánima que acepte los procesos de la vida y con un Eros o con un Dios Pan que le muestre los instintos que
son humanos, es decir, los instintos sexuales, los instintos del deseo, los instintos creativos, reproductivos, que todo esto estaba absolutamente negado en Silvia, ¿no? Em, Realmente aquí nos dice Bárbara que esto fue un gran paso para Silvia, poder conectar, poder aceptar la presencia de Pan, poder revisar y qué significaba el Ulises con respecto a aceptar, trabajar mucho más con la imaginación activa para poder conectar con estos aspectos absolutamente destrozados y olvidados por parte de Silvia y conectarse con el arte. Y aquí Bárbara nos dice que, bueno, que continuó trabajando con Silvia y tratando de llevarla, de guiarla para que se conecte con su proceso de integración, de individualización, de poder integrar la totalidad y de llamarle, digamos, de mostrarle que estas 15 doncellas que pudo recuperar a través del uso de la llave eran ellas mismas. Ella era Silvia misma, ¿no? Con 15 potencialidades y con 15 tareas o potencias propias, dones propios que Silvia debería aprender a usar. Sí llama la atención, Bárbara, que nos cuenta hasta acá, pero que bueno, el proceso de Silvia continúa y que tenía que sinceramente hacer un proceso de aceptación de su propio poder femenino, de su propio deseo de la pintura y de su conexión real con la vida sexual. Bien, hasta aquí el capítulo 3, llamado Un acercamiento inicial de la imaginación activa, que es el caso Silvia. Realmente es un caso que no nos narra una imaginación activa en su proceso total, de comienzo a fin, hasta terminar la resolución. Simplemente nos muestra cómo estos arquetipos, como es el ánima, el animus, la madre tónica, el guerrero, el odiseo, la persona, el héroe, ¿no? Pero aquí nos está hablando nos está mostrando de alguna manera no solamente un héroe masculino, sino creo que esto es un comienzo, una muestra de un proceso de individuación femenino. Eh, bien, hasta aquí, no sé si Milker tienes algún comentario. A ver, dame un segundo, estoy revisando el Facebook. Ok, Milker. Mientras tú buscas, es muy importante también marcar cómo a través de aquello que no trabajamos los padres en nosotros mismos, como es nuestra propia sexualidad, el amor, el deseo de libertad, la expresión, la vocación, cuántas veces nosotros mismos como padres nos inhibimos y nos prohibimos y realizar nuestros propios sueños, o callamos y mantenemos secretos realmente a lo largo de toda la vida, no solamente de nuestros propios deseos, sino secretos familiares, y eso nos coloca en un lugar de muerte, y realmente esto es lo que nosotros traspasamos y proyectamos en nuestros hijos. Es decir, que aquí viene muy bien esto de que nadie da lo que no tiene. Realmente a veces esperamos mucho de nuestros hijos, pero sin tener la posibilidad de aceptación de que primero de aquello que tenemos que esperar en los hijos, lo tenemos que trabajar en nosotros mismos. Yo recuerdo, este caso me lleva mucho a Jung, cuando en un momento dado una de las hijas estaban durmiendo en la noche y de pronto una de las hijas despierta gritando en su cama que había tenido sensaciones sexuales y se había asustado mucho de cómo su cuerpo le era desconocido y tenía una vida propia, ¿no? Aquí fue Jung, él cuenta que fue cuando él tomó
conciencia de que debería ser mucho más consciente de su vida sexual, no solamente de él como masculina, sino de Emma en su sexualidad femenina. Imagino que entre Emma y Jun realmente hablaban mucho de las situaciones sexuales como pareja y intentaron vivir y hacer consciente todo lo mayor posible en su trabajo personal para no dañar la vida sexual de sus hijas mujeres. Este caso me recuerda mucho a ciertas situaciones que vivió Jung con respecto a lo femenino, a su propia sexualidad y al lugar de la mujer. Sí, Milker. Sí, solo hay saludos, no hay una pregunta hasta el momento, ¿no? Ok, bueno, les cuento que he recibido muchos mails, no solamente de felicitaciones, sino también de preguntas, de profundización en estos temas. Les gusta, parece ser que por sus comentarios, que estoy muy agradecida, les gusta mucho y les es útil estas clases, no solamente de arte, que ya las he dado, sino de imaginación activa, y me han pedido un material que pronto se los enviaré porque he leído todos los mails, pero como son muchos no he tenido tiempo de responder. Pero hacia allá vamos, así que muchísimas gracias por sus mails, sus palabras de cariño y su respeto con respecto a mi trabajo y el respeto de todos, el trabajo de todos mis compañeros. No sé, Milker, si hay algo más para decir, si no cerramos aquí. Sí, es que eso sería todo porque no hay comentarios en... Ok, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene con el capítulo 4 de este libro hermosísimo que es de Imaginación Activa, redactado por Bárbara Hanna. Bueno, un abrazo a todos, nos vemos.